¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a aprender a configurar las conversiones mejoradas. Bueno chicos, esto es un video más de actualización que cualquier otra cosa, pero en realidad es muy importante tenerlo presente en todas las campañas que tengamos creadas, en todas las cuentas que tengamos activas. Y es que, como probablemente muchos de ustedes saben, los navegadores han venido cambiando en los últimos meses, por no decir en el último año. Y esos cambios básicamente afectan nuestra capacidad de medir y de crear audiencias con base en la pauta que vamos haciendo, bien sea de Google, Facebook o cualquier plataforma publicitaria. Los navegadores cada vez más bloquean el seguimiento hacia los usuarios, que es lo que muchos conocen como las cookies, y ese bloqueo termina siendo un dolor de cabeza para uno. Entonces es muy importante tener en cuenta, tener muy presente las opciones que nos dan las plataformas publicitarias para, digamos, solucionar un poco ese tema de los bloqueos. Por ejemplo, para efectos de Facebook, la forma en la que lo solucionaron fue con el API de conversiones. En Facebook tú instalabas el Pixel, el famoso Pixel, que te ayuda a medir todo y a crear audiencias, eventos y demás. Pero con el bloqueo de las cookies de los navegadores, la solución precisamente para poder hacer todo ese traqueo correctamente fue el API de conversión, que era una integración usuario-servidor o servidor-servidor que permitía, digamos, pasar por alto el hecho de que existieran o no cookies en un navegador para poder hacer la medición correctamente. Ahora, la forma en la que Google Ads solucionó este tema, porque pues Google obviamente también tenía ese problema en el resto de navegadores, fue creando algo que se llaman las conversiones mejoradas, que es básicamente un proceso extra que hay que tener en nuestra configuración de conversiones para que la medición sea correcta. Se mida todo correctamente. Pero vamos a hacer un repaso rápidamente de cómo funcionaba, digamos, anteriormente el tema de las cookies y cómo era posible que nosotros siguiéramos una medición, porque esto a veces no, digamos, para muchos usuarios no es muy claro y más a los que están empezando en el tema de pauta. Pero bueno, como ustedes pueden ver anteriormente, el usuario que hacía clic en cualquiera de nuestros anuncios, lo que pasaba es que se le integraba en el clic que hizo en el anuncio un ID, ¿vale? Ese ID obviamente estaba enlazado a nuestra cuenta publicitaria y digamos el camino anterior normal era que el usuario, después de haberle dado clic en el anuncio, quedaba con una URL, digamos, personalizada para él, que eso es algo que, digamos, uno no es perceptible para el usuario. Pero básicamente el usuario, después de darle clic en el anuncio y llegar a una URL que tenía nuestro ID de conexión con la cuenta publicitaria, y el usuario hacía cualquier interacción en esa página, sea una compra o una generación de un lead, digamos cualquier conversión que generara, básicamente esa conexión con el ID que teníamos, lo que hacía era que se informara que se generó esa conversión directamente en nuestras campañas, y así es que se contaban las conversiones, cantidad de ventas o cantidad de leads, independientemente de la conversión que tuviéramos. Con la afectación del bloqueo de las cookies, lo que pasa es que ahora, cuando el usuario le da clic en el anuncio, o bueno, ahora, porque ahora funciona así, el ID no se puede agregar directamente en la URL porque no es permitido. Eso es lo que hacían las cookies anteriormente. Ahora, como no se permiten, entonces no se agrega ningún ID a la URL. Esto para los que bloquean esto por defecto, ¿no? Hay algunos que todavía funcionan, entonces siguen midiendo, pero al ser algunos, pues obviamente termina siendo una medición a media. Entonces el hecho de que no se incluya el ID en la URL del usuario después de que le dé clic en el anuncio, pues básicamente hace que no podamos rastrear nada de lo que el usuario, así tengamos configuradas las conversiones. Y digamos, para eso es este video, porque muchos usuarios siguen pensando que con que se configure la medición de conversiones ya es suficiente para medirlas en la campaña, y están cometiendo un error, porque el ID no se está instalando en las URLs para el seguimiento, entonces no se traquean las conversiones, o sea, se pueden estar generando pero nunca se van a registrar en la campaña, y es precisamente porque ese ID ya no se instala directamente en la cuenta, ¿vale? Ahora con, digamos, las conversiones mejoradas, el tema se salta la URL, porque básicamente no se tiene en cuenta la URL, es decir, no se instala el ID en la URL del usuario, sino que le vamos a hacer un seguimiento específicamente a una interacción que tenga el usuario en nuestra página, que va a ser con el campo del correo electrónico. Entonces ahí es súper importante que la conversión que generemos mida un correo electrónico sí o sí. Es decir, si va a hacer la conversión un lead, es decir, un prospecto o alguien que nos deja sus datos en un formulario, debe haber un campo de formulario, porque ese va a ser el que nos va a ayudar a conectar nuestras conversiones mejoradas. Para un e-commerce es súper sencillo, porque sí o sí va a haber un espacio en ese formulario de registro o de compra final donde el usuario pone su correo. Entonces ese es lo que vamos a hacerle un traqueo.
Entonces ahora lo que se hace es que esas direcciones de correo que se ponen en esos espacios que vamos a traquear se anonimizan, es decir, quedan como encriptadas en la interacción que tiene el usuario con nuestro proceso de medición, y no es como que vayamos a captar como tal el usuario en ese proceso de conversión, de medición de conversión, sino que ese va a ser el camino que nos va a ayudar a conectar la interacción del usuario con el anuncio y si genera una conversión directamente en el sitio. Vamos a hacer ese proceso, entonces lo vamos a aprender a hacer paso a paso. Pero para que entendamos mejor cómo funciona, aquí les dejo un gráfico que pues, es un poco más entendible. Entonces básicamente lo que va a pasar si nos vamos a una conversión de compras, pues es que el usuario ahora va a llegar a nuestra página y va a hacer un proceso de compra, ¿listo? Y va a haber un campo de correo que es el que vamos a medir, que ya les voy a enseñar cómo se hace. Y esa dirección de correo lo que va a pasar es que se anonimiza y lo que hace es que se compara de forma segura, por esa anonimización como lo llama Google, básicamente con el inicio de sesión que tiene el usuario en su Gmail, ¿ok? Entonces eso hace que los datos queden conectados y vayan directamente a nuestras campañas. Digamos, sí o sí el usuario tiene que tener una sesión inicial de Gmail, que normalmente el usuario la tiene. Entonces eso hace que la conversión se conecte y se registre directamente con Google Ads. Ahora, vamos a ver entonces ahora sí paso a paso cómo será el proceso. Entonces, súper importante, ¿qué necesitamos? Pues primero, obviamente, acceso a la cuenta de Google Ads, esto de administrador, porque tenemos que entrar a la sección de conversiones. Vamos a necesitar sí o sí Tag Manager, porque es la herramienta que vamos a utilizar para hacer este proceso más sencillo. Y obviamente vamos a necesitar acceso a la página, ¿listo? Porque puede que sea necesario que editemos ciertas cosas en la página. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con un cliente que tiene pendiente esta medición de conversiones mejoradas, ¿vale? Que es un cliente que ya viene con las conversiones y precisamente aquí les muestro un ejemplo de por qué hay que hacer esto. Este cliente, por ejemplo, venía con un proceso de medición de conversiones correcto. ¿Listo? Vamos a poner, por decir algo, desde julio, ¿listo? A la fecha. Y si ustedes se fijan, acá viene un histórico de conversiones que se estaban generando correctamente, ¿listo? Que es la línea. De un momento en adelante, ya no se están viendo las conversiones correctamente. ¿Por qué pasó eso? Porque esa cuenta no tenía, bueno, no tiene, porque lo vamos a hacer en este proceso, las conversiones mejoradas configuradas. Listo, simplemente tenía un proceso de medición de conversiones normal. ¿Cuál era la conversión de esa campaña? Es esta página que ustedes ven acá. Listo, en donde se medía como conversión tanto la interacción con WhatsApp como este formulario. Listo, le envío este formulario, es decir, la conversión era un lead o un prospecto. Entonces, se están generando las conversiones, pero al no tener la configuración de conversiones mejoradas o enhanced conversions, pues básicamente no pasan los datos a la cuenta. Por ende, la cuenta no se puede optimizar correctamente basándose en las conversiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Cuenta, Tag Manager y acceso a la página. Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso? Obviamente, previamente ya tuvimos que haber hecho nuestro proceso de configuración de las conversiones, que es muy sencillo. Acuérdense que van a configuración, en medición seleccionan conversiones, y hay conversiones dependiendo de la conversión a la que le vayan a hacer el proceso. Ahora, si la van a crear, simplemente hacen un proceso de crear una conversión. En este caso, nosotros ya la tenemos creada. ¿Listo? Este video, recuerden, es de actualización. Lo que vamos a hacer es habilitar las conversiones mejoradas. Entonces, ¿cómo habilitamos esas conversiones mejoradas? Ya previamente tenemos que tener instalada la conversión básica. En este caso es un lead. Yo le voy a dar clic a la conversión que voy a medir, que es, insisto, el registro de este formulario. ¿Ok? Ahora, lo que tengo que hacer es, en esta página donde veo los detalles de la conversión, me voy a ir hasta abajo y voy a ver una opción que dice conversiones avanzadas. La voy a desplegar y le doy clic donde dice activar las conversiones avanzadas. Aquí le doy a aceptar. Y acá me va a preguntar cómo instalé o cómo quiero configurar yo esas conversiones avanzadas. Hay dos formas. Con Tag Manager, que es la sencilla, la que vamos a aprender. Y hay otra forma para hacerlo manualmente con una integración vía API. Es algo similar a lo que sería el API del Pixel de Facebook, el API de conversiones. Que en este caso es muy complejo de hacer. O sea, para poder hacer una integración de API tenemos que tener un conocimiento en programación tal vez un poco más avanzado. Entonces no lo vamos a hacer, pero vamos a hacer la parte sencilla que podemos hacer todo siempre y cuando tengamos un Tag Manager. Damos clic en etiquetas de conversión y después le damos siguiente. Esto nos va a pedir la URL en la que tenemos instalado el Tag Manager que está conectado a esta cuenta de Google Ads. Entonces, lo único que hacemos es ir a copiar la URL, la pegamos acá y le damos verificar URL. Entonces, lo que va a hacer la plataforma es ir a verificar que efectivamente tenemos un Tag Manager instalado y que, digamos, ya está conectado con un código de conversión de esta cuenta con la que estamos haciendo el proceso. Entonces aquí me dice que ya lo puedo hacer. Me dice, debido a que utilizo Tag Manager para configurar la etiqueta web,
debe utilizarlo también para configurar las conversiones avanzadas. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer acá. ¿Listo? Acá simplemente podemos darle clic en guardar o dejamos ahí, y ahora sí vamos a pasar al Tag Manager, porque ahora nos toca continuar el proceso en Tag Manager. Y después de hacer esto, abrimos el Tag Manager de esa página que tenemos activa y vamos a ir a la etiqueta de conversión que teníamos creada, que en este caso era una etiqueta delete. Para este ejemplo específico que estamos viendo es esta que dice Google Ads Conversión Site. Yo le voy a dar clic a esa conversión y ahí pueden ver instalada tal cual como ustedes configuran un seguimiento de conversiones normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí a configuración de la etiqueta y vamos a ir hasta abajo y vamos a habilitar esta tercera opción que dice incluir datos proporcionados por los usuarios de su sitio web. Le damos clic, ¿ok? Y eso nos da una opción desplegable acá para crear una variable. ¿Listo? ¿Por qué vamos a crear una variable y qué es una variable? Este paso de creación de variable nos va a permitir en esta página de aterrizaje en donde está instalado ese Tag Manager medir el formulario. ¿Listo? De una forma correcta, trayendo la variable del email. Entonces, la variable que se va a disparar para medir correctamente la conversión va a ser la variable de email. Entonces tenemos que configurar eso. Entonces, para configurar eso simplemente le decimos aquí crear una variable. Yo le pongo simplemente variable email usuario. Siempre lo pongo de esta forma, variable email usuario, porque esa es la variable que vamos a medir siempre sí o sí. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? Vamos a configurar ahora el tipo de variable. Entonces le doy clic acá para desplegar las configuraciones de los tipos de variables. Y en este caso hay una variable específica que voy a configurar, que es la que dice correo electrónico. Es la primera que van a ver siempre acá donde dice Manual Configuration. Entonces seleccionan ahí donde dice correo electrónico, le dan clic y si ustedes tienen variables configuradas previamente en su Tag Manager, pues las van a ver todas acá. Entonces en este caso esta variable no existe, hay que crearla. No existe por defecto. Entonces, ¿cómo se crea? Simplemente le dan crear variable. Esto nos manda a otra configuración y a esto lo vamos a llamar variable email usuario. Bueno, acá vamos a poner email usuario. No puede tener el mismo nombre anterior porque les va a causar un conflicto. Entonces yo le pongo que esta variable va a ser solo email usuario. Listo, le quito el variable y ahora voy a configurar el tipo de variable. Entonces le doy clic a configurar o configuración de la variable y voy a buscar una variable de elemento de página. ¿Listo? ¿Por qué de elemento de página? Porque voy a medir un elemento específico de mi página, en este caso el campo del formulario. Entonces el tipo de variable que voy a elegir es este que ven acá, que se llama elemento DOM. ¿Listo? Simplemente elegimos elemento DOM y eso nos va a habilitar esta configuración, ¿vale? En método de selección no vamos a poner ID, sino selector de CSS, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es buscar el selector CSS de ese campo de email. Pero eso es muy sencillo de hacer. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra página de aterrizaje de la campaña, ¿ok? Y de la conversión que estamos generando. Y voy a buscar el campo de email del formulario que quiero medir. Simplemente le doy clic derecho, inspeccionar elemento, ¿vale? Esto lo pueden hacer en su navegador de Google Chrome. Clic derecho, inspeccionar. Y automáticamente la herramienta de inspección les resalta el campo del formulario. Si se fijan, vamos a subir esto un poco acá. Si se fijan, yo me paro acá y me deja resaltado solo ese campo del formulario. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es, estando ahí sobre esa línea, le doy clic derecho, listo, o clic con dos dedos si están en un Mac. Entonces, clic derecho y voy a buscar algo que dice copiar. Y en ese copiar me sale una opción que dice copiar selector. Entonces voy a copiar selector. Simplemente le doy clic en copiar selector y listo. Ahora lo que hago es que vuelvo a mi Tag Manager y acá donde dice selector de elementos le doy pegar. Lo que hice fue copiar el selector de ese campo de formulario. Entonces nunca va a ser igual a esto que ustedes están viendo acá en el ejemplo que yo hice, porque ese selector es diferente dependiendo del sitio que se haya hecho. Entonces va a variar mucho cómo se llame ese selector. Entonces sí o sí tienen que hacer este proceso, ¿ok? Después de que ya haya hecho eso, simplemente no tengo que hacer nada más. Acá no le tengo ni configuro nada más, simplemente le doy guardar. ¿Listo? Acá tampoco tengo que hacer nada más. Esto ya me quedó configurado, no tengo que tocar absolutamente nada más y le doy guardar. ¿Listo? Vuelvo y guardo porque acá sigo todavía en la configuración de la etiqueta. Entonces ahora sí le digo guardar nuevamente. ¿Listo? Y ahora sí la conversión me quedó con esa variable que me va a permitir conectar el correo o bueno, el espacio de correo que dirigencia el usuario en mi página. ¿Listo?
Si yo lo quiero verificar, lo puedo hacer con la pista previa. Acuérdense que tienen que publicar el cambio. Entonces, en este caso voy a publicar el cambio. Voy a poner conversiones avanzadas. Acuérdense que cada vez que hacen un ajuste en Tag Manager tienen que publicarlo. Le ponen un nombre para identificar el cambio que hicieron. Porque si no lo publican es como si no hubieran hecho nada. Entonces, este cambio ya me quedó publicado y técnicamente eso es todo lo que tengo que hacer, ¿vale? Acá puedo volver a mi Google Ads y le doy guardar. Y después de darle guardar, ustedes se van a dar cuenta que aquí se me activa una ventanita que me dice diagnóstico, que me dice que tengo que esperar por lo menos 48 horas para que la conexión quede terminada. Listo, y se empiecen a medir las conversiones avanzadas como tal. Cuando ese proceso pasa, lo que ven es esto. Listo, en el estado de las conversiones les va a decir que se están registrando conversiones avanzadas correctamente, con un chonito verde. Y ese es todo el proceso que tienen que hacer. Insisto, esto es obligatorio, esto no es como que si lo quieren hacer o no, no. Tienen que hacerlo, todo el que esté midiendo conversiones, sea una venta en línea, sea un lead, una descarga de un PDF, cualquier cosa que hayan generado como conversión. Y si por ejemplo ustedes miden un chat, que esa pregunta me la han hecho mucho en clases, entonces si miden un chat, tiene que ser un chat muy específico. Por ejemplo, este chat que nosotros manejamos en esta página tiene una integración, o sea, es una integración de chat que tiene un CRM que se llama Clientify. Ese chat permite crear una especie de chatbot antes de que el usuario interactúe directamente con nuestro WhatsApp. Entonces, eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque en este caso se pide, si ustedes se fijan, la interacción que hace el usuario acá es que se le pregunta cómo se llama, entonces el usuario pone su nombre. Después se le pregunta un teléfono, entonces el usuario pues pone su teléfono. Y al final se le pide un correo. Entonces, si yo tengo una conversión, para el caso de esta cuenta, yo puedo irme acá, voy a darle atrás, que es la misma donde acabamos de hacer la configuración, vuelvo a configuraciones, conversiones, y ahí busco la conversión que debería tenerla creada. Si yo mido un formulario, un WhatsApp también como una conversión, pues debo tener esa conversión creada. Entonces por acá la voy a buscar, listo, acá está, se llama clic saliente botón WhatsApp. Entonces es el mismo proceso, listo, vengo, le digo es activar conversiones avanzadas, tengo una etiqueta de WhatsApp, le doy siguiente, acá pongo la página, ok. Voy a poner mi página nuevamente, verifico la URL, espero a que la plataforma la verifique y cuando me diga que tengo que hacer el proceso con Tag Manager, pues vuelvo y hago lo mismo de ahorita. Pues en este caso estamos aprendiendo a hacerlo, tanto para un formulario como para un WhatsApp, listo, los que tengan este tipo de integración. Ahora, ¿qué hago? Pues vuelvo a mi Tag Manager, busco la etiqueta que debía haber creado para esa conversión de WhatsApp, porque es una conversión diferente a la del formulario. Entonces la busco donde está, que se llama por acá, WhatsApp Google Ads, es esta. Entonces esa es la conversión, le voy a dar clic a la conversión, hago el mismo proceso, ¿vale? De incluir los datos, creo una variable, ¿vale? No va a ser la misma que ya hice porque esa interacción con ese chat probablemente tiene una variable diferente, un selector CSS diferente, entonces simplemente le digo que sigo midiendo el correo, ¿vale? Pero creo la variable, ¿listo? Y esa variable va a ser usuario, email, usuario, le pongo WP para decir que es de WhatsApp. ¿Listo? Acá vuelvo y selecciono elemento DOM, siempre va a ser ese, cambio a selector CSS y voy a buscar ese selector CSS que está allá. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Clic derecho, inspeccionar. ¿Listo? Donde me seleccione le doy clic derecho, copiar y copiar selector. Vuelvo a mi Tag Manager y pego acá el selector. Si se fijan, ya es un selector diferente al que hicimos ahorita, ¿vale? Es un campo o un input de un formulario que está conectado a su vez con ese WhatsApp y a su vez con el CRM, que en este caso es Clientify. Ahora, eso es todo lo que tienen que hacer acá. Simplemente le dan guardar. Pónganle siempre un nombre a esto. ¿Listo? En este caso lo voy a poner así. Variable. Y le doy guardar. Guardar nuevamente. Publicar el cambio. Listo. Y con eso ya les queda, ahora sí, medido de forma correcta, o sea, con las conversiones avanzadas, tanto el formulario como la integración, o bueno, sí, la integración que tengan de WhatsApp. Acá le pueden dar guardar y listo, les va a aparecer el diagnóstico y en 48 horas ya pueden venir a revisar si efectivamente quedó todo bien configurado. Eso es todo lo que hay que hacer. Ojo, ese chat solo lo pueden medir si utilizan este tipo de integración. Entonces yo les recomiendo mucho hacerlo con Clientify. Cualquiera que necesite saber del tema me pueden contactar en el video. Con mucho gusto los asesoro. Nosotros también somos partner de Clientify y esto nos ayuda
un montón porque sirve mucho para la medición y nos ayuda a hacer un montón de automatizaciones desde el mismo CRM. Ahora, si tienen otro chat, otra conexión de WhatsApp que les permita pedir un correo para configurar correctamente esas conversiones, perfecto, también lo pueden hacer. Pero si tienen un chat, el cual quieren medir como conversiones, chat de WhatsApp, por ejemplo, que quieren medir como conversiones, y es el típico que simplemente aparece el icono de WhatsApp y el usuario le da clic al icono y lo redirecciona de una vez a interactuar con WhatsApp, entonces ahí tienen un problema porque no se pueden activar las conversiones avanzadas en ese WhatsApp. Entonces tienen que buscar opciones como las que les acabo de mostrar, ¿vale? Sé que es complejo, sé que son muchos pasos a seguir, pero pueden ver el video todas las veces que quieran. Entonces, eso es todo por este video. Recuerden, chicos, dejar sus comentarios, darle like al video y compartir para que sigamos creando contenido cada vez que podamos. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Chao, chao.